los primeros casos de éxito que yo tuve fue, por ejemplo, con Colchones El Dorado, que es una empresa ya gigante, y ellos tuvieron una idea. Y ellos dijeron, venga, a mí me están comprando en Ecuador, me están comprando en Perú, Colombia, y estoy funcionando. Pero me enamoré del mercado americano porque definitivamente allá la gente paga en dólares, no hay que hacer una consecución comercial tan fuerte, un seguimiento, nada. Es tener un buen servicio, un buen ecosistema, algo que le dé seguridad al cliente y empezar a hacer el tema. Hay tres obligaciones fijas que uno va a tener en una empresa. Ahorita es lo que está en vigencia y es lo que sí o sí tiene que saber un empresario. Uno es el Annual Report, que es la renovación anual de la empresa. Al igual que en todas partes del mundo, hay que informarle al ente gubernamental que la empresa va a estar en vigencia para efectos del año fiscal. En otras palabras, la empresa se tiene que renovar y uno tiene que participar, ya sea la Cámara de Comercio, en los Estados Unidos se llama la División de Corporaciones, y es informarle básicamente que estamos vigentes, que estamos activos y que vamos a seguir haciendo nuestro negocio. Esa etapa es del 1 de enero al 31 de mayo. ¿Por qué? A partir del 1 de junio se causan sanciones de $400. Lo que peor le puede pasar a uno es no llegar a ese segundo step, a ese segundo paso, que es tener su cuenta bancaria. Y nos ha pasado particularmente. ¿Por qué? Nosotros tenemos un relacionamiento con personal banker de varios bancos, que ya a lo largo del tiempo nos ha permitido que la persona no tenga que viajar a los Estados Unidos y hacer una apertura de cuenta tradicional. Entonces, en este camino tenemos la posibilidad de presentarle de manera virtual al cliente al personal bank. Bueno, Johan, llegamos a nuestro segundo episodio en este podcast de La verdad del e-commerce en Estados Unidos. ¿Qué feedback, qué retroalimentación ha tenido usted en redes sociales del primer episodio? Pues muy buena, la verdad. Hoy precisamente que vamos a grabar nuestro segundo episodio, hicimos el lanzamiento del primero. Los comentarios públicos y privados han sido muy buenos, ha tenido buena recepción. La comunidad de la academia, por ejemplo, lo recibió muy bien y los clientes de la agencia también, porque digamos que ellos muchas veces se sienten solos y creen que los problemas de ellos son los únicos que están teniendo problemas en los negocios en general, no solo en Estados Unidos. Entonces, el tema está funcionando muy bien, nos sentimos cómodos con el lanzamiento y pues tenemos hoy nuestro segundo invitado a nuestro segundo episodio del podcast. Así es, hoy traemos un invitado especial porque no es de e-commerce, pero tiene que ver con e-commerce. Es un abogado, pero que conoce este mundo del comercio electrónico en Estados Unidos. Entonces vamos a preguntarle precisamente esos mitos que hay de si es tan bueno crear empresa en Estados Unidos, temas de impuestos, temas de sanciones y bueno, vamos a mirar qué nos cuenta él acerca de este mundo empresarial en un país que para los latinos pues es algo externo y tenemos que aprender en profundidad. Démosle la bienvenida. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Johan? ¿Qué tal, Jefferson? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Todo excelente, doctor. Bienvenido a nuestro podcast. Súper, muchísimas gracias por la invitación. Ya hemos compartido información en eventos, en pasillos con clientes y buenísimo, ¿no? Acá trabajando de la mano con el equipo y pues muy grato acompañarlos en este podcast. Vale, doctor. Yo al doctor llevamos varios meses trabajando todo virtual. Nos vinimos a conocer en la feria EFIX, que fuimos expositores, hicimos el lanzamiento del Club de Exportadores en la feria. Ahí nos conocimos personalmente, a pesar de que llevábamos varios meses trabajando juntos con algunos clientes. Con Jefferson, pues sí te conocías desde hace más tiempo personalmente. Entonces, pues somos aliados, nos conocemos y queremos también traerte a la comunidad de nuestro podcast, de la academia y de la agencia para que conozcan de tu trabajo, además del que ya conocen.
¿Listo? Con todos los invitados, nuestra idea siempre es conocer cómo iniciaron desde la infancia, desde la universidad, desde el estudio, desde jóvenes, pues, que nos contaras cómo iniciaste, cómo tomaste, por ejemplo, la decisión de estudiar leyes y pues que nos presentes quién eres y qué quieres que conozcan de ti, nuestra comunidad. Dale, Johan, perfecto. Bueno, sí, ese ejercicio que comentas es muy curioso porque yo he tenido contacto con mucha gente, aliados, clientes, y pasan años desde la virtualidad y uno como que ya los siente muy cercanos, pero no hay nada como estrechar la mano, como conocerse presencialmente. Son virtudes que tiene la virtualidad, pero de todas formas yo creo que el chip de las personas en general está cambiando un poquito a la presencialidad y este tema. Entonces, interesante poder conocernos virtualmente, pero siempre hay un espacio donde las puertas están abiertas, eventos presenciales que por ahí estamos diseñando y todo esto para que la gente sepa realmente que hay experiencias que desde diferentes miedos, de diferentes perspectivas hemos tenido la posibilidad de acompañar y pues eso es muy, muy interesante poder compartir. Bueno, pues te cuento un poco de mis inicios, particularmente yo soy músico, yo estudié música como una carrera profesional. Cuando salí del colegio, pues estaba con el boom de la música y pues realmente pensaba que la música era mi norte y todo el tema. En este camino, pues me di cuenta que la música puede ser un hobby muy interesante, es una carrera de hecho que se estudia muchas veces más que una ingeniería, que un derecho, porque es un tema dinámico en el que uno tiene que estar todo el tiempo a la vanguardia, leyendo partituras, solfeando, una cantidad de cosas muy interesante como aprendizaje, como etapa de vida. Sin embargo, gracias al destino, a la fortuna, tuve la posibilidad de trabajar hace 10 años en una empresa que fue pionera en todo el tema de creación de empresa en Estados Unidos. Cuando me abrió este mercado, o sea, gigantesco, de saber que uno como extranjero puede crear empresas en Estados Unidos, puede empaparse de una cantidad de negocios, de proyectos, de ideas que tiene la gente, eso me apasionó. Definitivamente la pasión que tiene el colombiano, que tiene el emprendedor, y sobre todo en la pandemia se explotó gigante, es eso, es básicamente lo que tenemos en el Club de Exportadores, es una idea, todo empieza con una idea. Y a través de equipos, de sinergias, de alianzas, pues el tema es darle forma, no perder nunca esa energía, no perder el norte, y definitivamente me apasionó de tal manera que yo era comercial en esta empresa ya lleva 26 años, es decir, si nosotros lo vemos desde la parte legal, contable, es un tema que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero la virtualidad nos ha dado herramientas incluso para hacer negocios muchísimo más interesantes, más a la vanguardia, y ahí yo tomé la decisión de una vez, yo dije, bueno, la música estuvo muy chévere, la música me encantó, me sirvió para efectos de disciplina y demás, pero lo mío definitivamente es el derecho. Y el derecho no tradicional, porque mi familia está llena de abogados y yo le huía al tema porque pues todo el mundo es abogado en mi familia y yo decía, no, voy a hacer la diferencia, pero me di cuenta que es una carrera que a uno le da muchísimas herramientas de comunicación, de conocimiento. Un abogado particularmente no es el que se conoce la ley puntualmente y te va a decir el artículo tal, no, sino que el abogado ayuda a estructurar soluciones de problemas recurrentes que la gente tiene en cualquier contexto, civil, penal, comercial, y en ese tema a mí me gusta resolver. Ahorita con la palabra famosa, yo resuelvo, y ahí empecé a resolver mi vida, mi carrera profesional, y tomé la decisión de estudiar Derecho. En esta carrera, pues, aprendí muchísimo, o sea, las bases que a uno le da desde la elocuencia, desde la seguridad para hablar con las personas,
desde el conocimiento. Hay un tema en el derecho que es bien interesante, y es que uno puede conocer muchísimos temas, pero hay un profesor que me enseñó una palabra que es clave, y es el método. Simplemente con un método, con esta palabra que es fundamental, uno puede elaborar estructuras de pensamiento, de procesos, y para todo hay un método, definitivamente, ya sea en la medicina, en el mercadeo, en los negocios, todo tiene que ver con esta palabra. Y este profesor me guió por medio del método. Entonces yo hice un método para estructurar mi carrera enfocada en esta empresa que les menciono, que se encargaba, esta empresa, por ejemplo, hace poco me invitaron a un evento que está celebrando las 15.000 empresas creadas de colombianos en Estados Unidos. O sea, son 15.000 ideas que se han materializado, que han llegado a los Estados Unidos, no solo a ese mercado, sino que personas están desarrollando sus negocios desde Colombia, desde Chile, desde cualquier parte del mundo, pero con una estructura corporativa en Estados Unidos. Entonces, desde el principio yo estructuré mi carrera, me apasioné por conocer un poco más de fondo cómo es una residencia fiscal, qué obligaciones se tiene, la parte aburrida que finalmente para el colombiano es muy importante porque es el insumo principal para tomar decisiones. Saber, conocer a qué me estoy obligando, qué pasos debo hacer, qué cosas no debo hacer. Y en este camino, pues estructuré mi carrera, terminé el derecho. Yo terminé derecho en la Universidad Militar Nueva Granada, y ahí tuve la posibilidad de hacer una especialización en la Sabana de gerencia de proyectos. Y en la Sabana hay una conexión con la Universidad Central de la Florida, y de una vez yo dije, voy a tomar el impulso de una. Como mi parte laboral estaba resuelta con esta empresa y llegué a ser director comercial, ahí ya tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos, puntualmente el derecho corporativo norteamericano. Hay unas diferencias bien interesantes. Allá se maneja el common law, acá nosotros tenemos el derecho anglosajón, y los dos tienen unos temas bien interesantes, pero hacen match en muchos temas. Sin embargo, me apasionó que el país del norte definitivamente tiene un ecosistema totalmente amigable para hacer negocios, a diferencia de lo que piensa el colombiano o el latinoamericano, que dice, no, allá somos los sudacas, no nos quieren. No, es totalmente lo contrario. Cuando uno llega con capital, es el país más capitalista, y absolutamente todo el mundo le abre las puertas, todos los mercados, real estate, el marketing, los bancos. Entonces hay un ecosistema bien interesante que es conocerlo, y por medio de ese método, ahí me fui moviendo, especializando, haciendo conexiones, trabajé en diferentes firmas, en firmas también migratorias, que es un tema bien interesante porque uno conoce ya la esencia de la familia, conoce cuál es la intención, se apasiona con los proyectos personales de las diferentes familias, y esa parte también es muy bonita, me gustó. Ahorita tengo un proyecto, nuevamente voy a estudiar Derecho Migratorio para ensamblar un poco la parte de empresas con la parte migratoria. Que al final pues, al final es uno de los sueños de las personas que crean empresas en Estados Unidos, al menos tener una visa de residencia, de negocios, y pues que permita migrar. No de todos, pero sí de muchos. Doctor, y precisamente que nos mencionabas que estudiaste en Estados Unidos, en Colombia, solo el 6% de las personas hablan inglés fluido. Es un porcentaje demasiado bajo. Nosotros, la verdad, nuestra etapa escolar lo vimos, pero la verdad no lo aprendimos. Yo creo que nivel A1, pues llegamos tal vez. A partir del tema de la oportunidad que vimos en Amazon, nosotros iniciamos sin saber inglés, vamos en el camino. Como mencionabas tú, afortunadamente en Estados Unidos, si tú llegas con ideas y con negocios, la gente es muy receptiva y no les importa tu acento, no les importa, te tienen un poco de paciencia, afortunadamente,
con nuestro anterior invitado decía, hay muchas personas que yo tengo dentro de mi equipo que no saben inglés perfectamente, pero pues con las herramientas que tenemos actualmente, inteligencia artificial, ChatGPT, se puede hacer, se puede trabajar en Estados Unidos sin tener el inglés completo. Entonces, tenemos esa duda casi siempre con nuestros invitados que tienen un buen nivel de inglés. ¿Cómo lo aprendiste tú en la etapa escolar, en la universidad? ¿Cómo lograste aprender el tema del inglés? Claro, no, el tema del inglés en Colombia, lastimosamente en nuestra época era el verbo to be, o sea, para todo era verbo to be, que creo que lo vimos como desde quinto de primaria hasta que salimos del colegio, y finalmente no existía esa necesidad real que la gente ahorita de manera autodidacta, autónoma, lo está haciendo. Yo ahorita, por ejemplo, yo tengo una niña de 9 años y a ella le encanta el inglés, entonces hacemos ejercicios de su película favorita, la vamos a ver en inglés, después le ponemos subtítulos, pero es algo que la persona ya siente como obligación o como darse un plus. Anteriormente era la cartilla Coquito que el inglés a uno no le gustaba porque realmente uno decía, no, finalmente no lo voy a usar. En mi caso me sirvió, yo estudié en un colegio bilingüe, relativamente bilingüe, porque pues en esa época los colegios bilingües no eran tan especializados como ahora, pero no, a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, la música también. Nosotros tocábamos mucha música en inglés, para poder cantarla bien, uno tenía que hacer los ejercicios de traducción y de esa manera me fui desenvolviendo. Yo estudié en la Universidad Central de la Florida, pensé que allá me iba a volver ya bilingüe en un mes. Cuando llegué, pues me di cuenta que empecé a hablar fue cubano o venezolano, porque pues es impresionante el Spanglish, sino que uno de alguna manera va como combinando esas palabras, pero cuando uno se da cuenta, you are talking about in English, y uno, ya me estaba fluyendo y sirve. Entonces el ejercicio laboral también sirvió mucho, el estudio, pero ahorita con las herramientas que hay unas inteligencias artificiales que uno se queda sorprendido, por ejemplo, para tener charlas de este tipo. Con inteligencia artificial, uno pone un tema y empieza a conversar, la misma inteligencia le va dando un feedback y ayudando ahí a mejorar pronunciación. Entonces, pues, la invitación es también para que la gente sepa que el camino que nosotros de pronto ya recorrimos un poco más difícil, ahorita está mejor labrado, está un poco más sencillo gracias a toda esta evolución tecnológica. Sí, tienes razón. De hecho, en programación, nosotros fuimos programadores mucho tiempo. En programación, un junior, que es la etapa inicial de un programador en Colombia, puede cobrar $500. En Estados Unidos cobra $2,000. Ese es, digamos que si alguien quiere tener un diferencial en el mercado, al menos laboral, es ese, es el tema del inglés. Entonces, por eso, y pues como hablamos del tema de negocios en Estados Unidos, me parece que es importante que la gente vaya, al menos pensando en iniciar un curso, el que sea, pero iniciar a aprender inglés. En este tema de asesoramiento, doctor, ¿manejas solo el mercado latino en Estados Unidos o también te has enfocado en empresas o personas, por ejemplo, de origen estadounidense, y has asesorado, o tu nicho o tu foco a partir de los referidos y el mercado que tienes es a partir ¿es solo el mercado latino o también personas americanas? Claro. No, el nicho principal y el target siempre es el latinoamericano, el español. En India hemos acompañado muchísimos procesos de gente extranjera que quiere llegar a Estados Unidos por medio de un negocio. Sin embargo, los americanos también ahorita por ejemplo tenemos un proyecto bien interesante que es con el reporte BOI, el reporte BOI, que es una obligación
que se está haciendo vigente este año y que la gente no sabía. Entonces todo el tiempo el mercado americano está cambiando y es dinámico. Por ejemplo, este reporte que te menciono, para que las personas que lo tienen presente, tienen su LLC en Estados Unidos, pues es un reporte que si creas una empresa en 2024 tienes 90 días para generar este reporte, que es una información básicamente que se le da al Departamento del Tesoro de quiénes son los beneficiarios reales y dónde estás ubicado en el planeta, y te piden una identificación. Y ahí se abrió el mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque nosotros como latinos somos un poco más amigables, más tranquilos, y diseñamos también un sistema de mailing, diseñamos un acompañamiento para las empresas. Entonces las empresas saben o han escuchado el reporte BOI y dicen, venga, necesito hacer esto. Y ahí el americano es supremamente práctico. Ellos saben que existe una obligación, no se ponen a averiguar, no se ponen a hacer nada, simplemente van haciendo obligaciones. Sin embargo, el nicho principal sí ha sido siempre Latinoamérica. Es básicamente lo que más nos ha funcionado. Ok. Y precisamente, seguramente has tenido mucho contacto, tienes contactos con bancos. Cuando nosotros abrimos nuestra LLC, tú nos apoyaste en ese proceso, pero tienes contactos con empresas en Estados Unidos. ¿Qué sientes tú o qué piensas? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre por ejemplo, crear una empresa en Estados Unidos y crear una empresa en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia? Bueno, no, esa es de hecho como la primer causa, el principio principal para tomar esta decisión. Y lo que hacemos ahí desde hace mucho tiempo es hacer una comparativa. Si creo mi SAS y creo mi LLC o mi corporación, ¿qué beneficios voy a tener? ¿Cómo funciona el ecosistema colombiano? ¿Cómo funciona el ecosistema norteamericano? Y es ahí donde radica puntualmente la diferenciación. Y algo que nos ha regalado lo que hemos conversado es que uno puede hacer contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo ahorita muy fácil. Venderle unos servicios, ya sea desde marketing, ya sea psicología, incluso medicina. O sea, hay personas que tienen clientes en todas partes del mundo y no están arraigadas en su profesión, en su actividad comercial a un país. Y estas empresas en Estados Unidos les permite, primero, darle una tranquilidad al cliente. El cliente no está haciendo un negocio con Jefferson y le estoy pagando por Western Union con su número de cédula. Porque, lastimosamente, como también la vanguardia de los negocios está alta, también la vanguardia de las estafas y de los fakes también es muy alta. Entonces, entre más seguridad nosotros le podamos dar a un cliente, es decir, un cliente que tenemos en Suecia, el cliente conoce nuestro servicio a través de marketing, a través de todo el ejercicio de pautas y demás. Le decimos, bueno, nosotros te ofrecemos este negocio, te ofrecemos este servicio, estamos constituidos en los Estados Unidos bajo este EIN, bajo estos números que certifican que somos una empresa legalmente constituida, y nos vas a hacer el pago directamente a las cuentas bancarias de la empresa. Eso hace particularmente que se abra un mercado gigantesco. Es decir, claro, ya no tenemos los mismos clientes locales, sino el mundo es nuestro destino. Básicamente, sí, eso es lo que quisimos hacer, por eso nosotros nos llamamos Global Law, porque nos hemos dado cuenta que el derecho ya es global. El derecho es en todas partes del mundo, podemos hacer ejercicios de comercialización. Hay gente muy dura que yo digo, venga, ¿cómo consiguió este cliente en Turquía? Sí, una psicóloga particularmente con la que trabajamos hace un tiempo, y pues me preguntaba que si le podía ayudar un poquito con traducción y demás, y consigue clientes en cualquier parte del mundo y factura a través de una pasarela de pagos que es internacionalmente reconocida, que es Stripe. Entonces, de esta manera es una de las razones por las cuales es más interesante tener una empresa con un carácter internacional y no una empresa a nivel local. Y ahí hay otros temas tributarios que son muchísimo más
altos en Colombia que en otras partes del mundo. Entonces son algunas de las razones. Claro, claro. Fíjate que esa comparación en Latinoamérica, la percepción, que al menos la experiencia que nosotros tenemos, es que las empresas en Estados Unidos, en Colombia, perdón, por ejemplo, son mucho más, tienden a ser muy informales, ¿sí? Por ejemplo, hace unos meses hubo un caso en Colombia de un restaurante muy conocido acá en Bogotá, en Colombia, y donde lo cerraron por no emitir facturación. Una empresa que factura 200 millones de pesos colombianos, casi $50,000 mensuales, y no generaba factura electrónica, que es una obligación de hace un tiempo en Colombia. Ese mercado latino, desafortunadamente, tiende a ser muy informal. Tú te has encontrado con eso, y cuando las personas piensan en crear empresa en Estados Unidos, ¿van con el mismo chip, con esa misma mentalidad, o ahí ya están habituados a formalizarse? Sí, no, definitivamente también unas cosas absolutamente locas. Por ejemplo, me pasó en Bogotá, en Jumbo. Una vez fui a hacer mercado y estaba Jumbo cerrado. Lo habían cerrado precisamente porque estaba incumpliendo alguna normatividad para efectos tributarios de la DIAN, y pues es un gigantesco de Cencosud Jumbo. O sea, uno no se imagina que le pase a uno con unas SAS, con un pequeño negocio, pues vaya y venga, pero si le pasa a gigantescos del retail como Jumbo, pues es porque definitivamente el ecosistema no es muy amigable. El tema de facturación electrónica, hay que tener SIGO, hay que saber un poco. Entonces, básicamente, para tener una empresa en Colombia, de una vez uno tiene que abrazar al contador, tener un contador divinamente de confianza, de todas, mejor dicho, para poder arrancar. Ese es como el primer paso que hace cualquier persona. Y desconoce un poco realmente cuál es su negocio, cuál es su actividad, cuál es su operación. Entonces, los empresarios en Colombia pueden ser de cualquier target, de cualquier actividad, pero uno le pregunta a un empresario y está a la vanguardia de cómo se factura, qué es un rete fuente, rete ICA, rete IVA. O sea, finalmente terminó estudiando contabilidad o temas tributarios y dejó de lado un poco el tema, por ejemplo, hablando con marketing. No sé, ya se habla de un call to action, de unos leads calificados, bueno, que ese debería ser el dialecto, la jerga que debe tener, pero lastimosamente lo obligan a tener mucha energía, mucha actividad, conocimiento en otras cosas que no son fruto de su proyecto comercial. Entonces, en Estados Unidos se entiende eso. Lo que se entiende principalmente es que el país genera un ecosistema amigable para que la empresa despegue. Primero, para que tenga actividad, para que no sea sujeto inmediatamente empiece a comercializar sus productos o servicios, pues le caiga el IRS, que es la DIAN, y de una vez diga, venga usted, hay un año incluso, hay unas enmiendas que permite que la empresa tenga una actividad comercial durante un año, sin necesidad de hacer un impuesto de renta. Sí es bueno y siempre aconsejamos hacer una declaración, así sea en cero, pero la empresa no está obligada del todo y eso no pasa en Colombia. En Colombia inmediatamente te están cobrando el IVA, te están cobrando una cantidad de cosas y es ahí donde los negocios muchas veces saben porcentaje, de pronto ustedes lo manejan muy alto, que las empresas en Colombia no alcanzan su punto de equilibrio. Llegan a una parte donde se asfixian, donde tuvieron que hacer una inversión muy alta en tributario, en el contador, en facturación, y la empresa finalmente pierde su norte, su rumbo, que era vender cualquier tipo de temas o de servicios. Entonces, Estados Unidos particularmente pasa eso. La gente se apasiona de su negocio y su negocio es realmente lo que va a tratar. Hay empresas que se dedican incluso a llevar la contabilidad de manera muy sencilla, de manera muy sistematizada, donde hay sistemas como QuickBooks, Soho Books, que son software que te permiten llevar una facturación y esa misma plataforma te va a emitir tu presentación de sales tax semestrales, te va a presentar incluso casi que le da a resumir
y enter, y te tiene todo el income tax, que es el impuesto de renta, ya resuelto. Entonces, cuando al final del año fiscal te das cuenta que lo que hiciste fue dedicarte a tu negocio y no a solventar una cantidad de necesidades que te pide el ecosistema local, pues vas a ver que tu negocio es más fácil que prospere. Sí, 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 sí. Y ese enfoque que le das tú me parece interesante porque tal vez no es que queramos ser tan informales, sino que las cargas tributarias primero y la complejidad contable en Latinoamérica, porque conocemos clientes de diferentes países, no solo es Colombia, es muy compleja y se requiere años de estudio para entenderla, cómo funciona la tributación en países como este. Seguramente también es por eso, porque la normatividad hace que todo sea más complejo y hace que la gente a veces hasta por desconocimiento no se formalice de forma correcta, pues. Sí, entonces me parece interesante porque sí, no solo es porque seamos muy informales, tal vez a veces nos llevan a ser tan informales. Ojalá las personas que tienen que escuchar esto lo escuchen, aunque seguramente ya lo tienen claro, pero toma años hacer un ajuste de este tipo. En este tema, doctor, de ser abogado, uno pensaría que es un tema, ya nos comentaste cómo llegaste a asesorar empresas en Estados Unidos, para llevarlas a Estados Unidos, pero esa visión que tuviste tú como abogado, porque la mayoría de abogados, al menos las que uno tiene cerca, muchas veces se sienten como limitados a que la legislación, ellos estudiaron la legislación colombiana, por ejemplo, un contador también estudia las normas tributarias de Colombia, tienden a ser carreras muy locales, pero fíjate que personas como tú son una prueba de que no hay que pensar, incluso en este tipo de carreras tan locales, no hay que pensar en lo local, sino pensar en atender empresas a nivel mundial. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo llegaste tú, pues además de la experiencia que tuviste en esta empresa y viste la oportunidad de llevar empresas de Colombia hacia Estados Unidos? Bueno, no, en este camino definitivamente uno se va orientando por casos de éxito. Entonces fue muy interesante. Por ejemplo, cuando empecé con esta empresa, la que te menciono, que tiene sus fundadores de Manizales y que es un contador en este momento de la Florida de los high ticket, o sea, una consulta con esa persona ya ni se consigue, y es a través de los casos de éxito. Entonces es muy interesante. Los primeros casos de éxito que yo tuve fue, por ejemplo, con Colchones El Dorado, que es una empresa ya gigante, y ellos tuvieron una idea. ¿Por qué? Siempre con una idea. Y ellos dijeron, venga, a mí me están comprando en Ecuador, me están comprando en Perú, Colombia, y estoy funcionando, pero me enamoré del mercado americano porque definitivamente allá la gente paga en dólares, no hay que hacer una consecución comercial tan fuerte, un seguimiento, nada, es tener un buen servicio, un buen ecosistema, algo que le dé seguridad al cliente y empezar a hacer el tema. Ellos, por ejemplo, tenían varios limitantes en cuanto a logística. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender un servicio que vender un tangible como un colchón. Sin embargo, se dedicaron a estudiar puntualmente y lo que hicieron fue gestionar alianzas y ayudamos a hacer ese networking de alianzas. Entonces, lo valioso de los colchones particularmente era el diseño y la estructura que iba dentro de los colchones, que no era muy pesada, no era una logística muy fuerte, y dijimos, bueno, pues vamos a llevar la estructura, que es mucho más liviana, y allá lo terminamos de ensamblar, de coser, de todo el tema, de la manufacturación, y esta gente entró en el mercado, se vincularon con unas franquicias argentinas, las franquicias los apoyaron, capitalizaron la empresa y pues la empresa creció. Entonces yo creo que cada barrera es una enseñanza. Cada vez que a uno le dicen que no, es una posibilidad para aplicar el método. ¿Por qué me dijeron que no? De pronto estoy usando un método que no es el indicado, entonces estudiemos otra opción, estudiemos algo más por otro lado
y a través de solucionar esos chicharrones que nosotros llamamos, esas red flags o todos esos problemas que van en cada negocio, porque no hay un negocio que uno diga, este es el business plan, tienes que caminar de esta manera y todo está elaborado. Realmente no es así, porque lastimosamente todo el mundo tendría un negocio exitoso y pues no habría mercado, no habría absolutamente el principio fundamental de la economía, que es la diferenciación, los desniveles y todo lo que tiene que ver con economía. Entonces, yo creo que la fuente principal fue esa solución y analizar cada problema. Todos los negocios tenían un bache, un problema por solucionar, y en ese trabajo de darle solución es que nos fuimos como llenando de información, de experiencia, y a mí me hablan de algún negocio particularmente, y yo, no sé, por ejemplo, llevamos avena cubana. El señor de avena cubana tiene su tema de panadería, de todo esto, y hay un boom gigantesco y hay una cantidad de casos de éxito bien interesantes en los que de alguna manera aportamos, de alguna manera solucionamos, y es allí donde se fue construyendo esta información que es bien importante. Mire que precisamente escuchando a Juan Camilo me doy cuenta de que yo tengo la percepción de que el marketing, lo digital es importante, pero también tenemos que tener en cuenta que existe un mundo todavía latente y creciente para los latinos en el retail tradicional. Ayer lo hablaba casualmente con un cliente y le decía, a veces yo veo cifras en internet de gente que dice, yo la estoy rompiendo, facturo 5 millones de dólares al año. Y yo en mis adentros digo, yo tengo clientes que facturan en la industria 7 millones de dólares mensuales y no venden nada por internet, ¿sí? Entonces uno se da cuenta lo que tú hablas de la avena cubana, de los colchones, de este tipo de negocios, que no, los de marketing no nos podemos olvidar del retail tradicional. O sea, tenemos que ser claros de que muchas veces, y te voy a contar una anécdota, doctor, y es que una vez estábamos creando unas campañas para vender unas mancuernas para mujer, que son de colorcitos, como, que viene como un rack de colores, ¿sí? Y estas, cuando hacíamos el estudio de mercado de los competidores que estaban pagando publicidad en Facebook, Instagram, TikTok, nos dábamos cuenta que el producto era competitivo, tenía un precio aceptable, entonces dijimos, bueno, el estudio de mercado da para iniciar campaña. Iniciamos campaña, $30 diarios, $900 al mes, y la gente entraba a la página, revisaba y se salía. Entraba, revisaba, se salía. Agregábamos información, videos, testimonios, todo lo que en el marketing dicen, trata de mejorar la oferta, trata de mejorar el embudo de ventas, hacíamos todo esto, pero era puro rebote, rebote, rebote y no vendíamos. Entonces el cliente llegó un momento y dijo, no, muchachos, ustedes sí saben de esto, o sea, dijimos, pero es que estamos aplicando la misma técnica que estamos aplicando con otros clientes. En algún momento nosotros le dijimos, ven, qué pena, usted ha validado este producto en el retail tradicional, o sea, usted ha hecho un estudio de mercado en un supermercado, Estaban apalancando los anaqueles gracias a todo este servicio de marketing total. Exacto, y es que mira, él hizo el ejercicio, le dije, no, haz el ejercicio unos 8 días, vete por todos los centros de fitness, de donde vendan productos deportivos, en el retail tradicional, y verificas un pareto de cuánto están vendiendo este rack de mancuernas. Pues, ¿qué estaba pasando? Que los precios en digital, ¿sí? Y los que estaban pautando están un 40% por encima y el retail tradicional está un 40% por debajo. Entonces, aunque el mercado americano sea digital, obviamente también le gusta el buen precio y se va a ir, si ya vio, o sea, si la persona vio en el retail tradicional un producto con el 40% menos de precio, ¿sí? Por más que sea digital y que se lo traigan a la casa y que Amazon se lo lleva en 5 horas, oye, es un 40% de diferencia en precio, ¿sí? Y precisamente es donde tenemos que enseñarle a los emprendedores de que no podemos ver a Estados Unidos como la meca digital, donde es que todo es robotizado y es que todo, mejor dicho, es pura inteligencia artificial y es que no existe el retail tradicional o locales físicos, porque es que la información que nos llega a Latinoamérica es que los locales físicos se están acabando, ¿sí? Eso, mejor dicho, ya no existe, todo es digital.
Y va uno, doctor, usted que ha viajado mucho a Estados Unidos, no sé si se ha dado cuenta que en ciertos estados de Estados Unidos hay gente que todavía se le dificulta usar el celular, no sabe bien, no pasa de Facebook. O sea, cuando uno hace estudios en ciertas ciudades, la red social todavía de mayores vistas es Facebook y todavía Instagram y TikTok están entrando. Entonces, es que es un país muy grande, ¿no? También cada estado se comporta como un país, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso, doctor, de llevaros a la cultura latina, ¿sí? Donde cada país, digámoslo así, es una cultura general, digámoslo así. O sea, por ejemplo, Colombia puede tener diversidades, pero pues en temas tecnológicos, pues por ejemplo, Mercado Libre vende en todo el país. En Estados Unidos no pasa. Entonces, ¿cómo es esa asesoría? ¿Hacen estudios también de mercado físico? ¿Tienen algún aliado para temas de retail tradicional? ¿Cómo han hecho ese trabajo? Sí, definitivamente es algo que nos ha dado desde la experiencia porque justamente trabajando con partners verificados como ustedes y con personas que manejan muy bien la plataforma de Amazon, particularmente nos ha pasado. Y es que la persona, primero, el método, la palabra icónica de esta conversación es, para mí el método de este caso es, yo necesito comprar unas gafas. ¿Qué ejercicio hago? Lo que yo voy a hacer es verificar en redes sociales, verificar en marketplace como Amazon, identificar precios y todo el tema, y ahí está funcionando muy bien el marketing, que está posicionando mentalmente al comprador de qué calidades hay, qué versiones hay, y lo está educando, saber puntualmente qué necesito. Pero finalmente sé que me acordé que en el mall, en el centro comercial, hay una óptica, entonces me eduqué a través de la plataforma, brandeé, hice todo el ejercicio comercial, pero recaudé, fue en la tienda de la esquina que vende gafas. Así es. Entonces, eso es una realidad que el productor debe conocer. O sea, el método realmente es saber, de acuerdo a su producto, cómo llega al comprador, qué lo incentiva, qué busca particularmente y, lo más importante, finalmente, dónde genera el recaudo. Entonces, sin ánimos de decirles que vamos a migrar totalmente, no es así, son herramientas, pero es un ecosistema compuesto, no es, no es un ecosistema que vaya a fluir directamente por un solo canal, sino que hay que atacar diferentes canales que todos tienen su función importante. Es decir, la parte más fácil es a través del smartphone, que hasta es verdad lo que comentaba Jefferson, que hay personas que no lo manejan muy bien, pero es tan intuitivo en este momento que a veces yo pienso que lo escuchan a uno, ¿no? Y he hecho el ejercicio. Digo, hoy voy, no sé, voy a hablar de helicópteros. No sé, quiero alquilar un helicóptero. Cuando me doy cuenta, me empiezan a salir publicidad de helicóptero. Entonces, no sé, algo que no es tradicional en mi dialecto, pero de alguna manera el ecosistema de mercadeo es tan fuerte que uno finalmente va a recibir alguna publicidad de ese tema. Sin embargo, el éxito está en canalizar. Un helicóptero no lo voy a comprar por Shopify ni por Amazon, Por ejemplo. definitivamente, pero sí me voy a educar, sí voy a ver marcas, sí voy a ver reviews, sí voy a ver temas importantes de este nicho. Y es ahí donde como el productor, el tomador de decisión, el representante, el manager de la empresa, debe decir, bueno, apalanquemos en marketing de esa manera en ciertos canales, pero tengamos una opción física o una opción de contraentrega y ahí ya se abre un mercado diferente. Entonces, es no centralizar al cliente, sino informarle y decirle desde los casos de éxito que hemos tenido cómo se ha llegado a comercializar exitosamente un producto. Perfecto. Doctor, bueno, nosotros ya sabemos y hemos visto mucha información en Internet de que Estados Unidos es un país pro empresa. Los impuestos son más simples. No necesito un contador para poder operar. El software es más económico, más sencillo de usar. Yo mismo puedo llevar mi contabilidad. Usted le puede abrir una cuenta bancaria en un banco de primer nivel sin necesidad de viajar, sin necesidad de hablar inglés. Digamos que eso ya
los latinos creo que le han perdido un poquito el miedo y todo el tema, ¿sí? Pero, como todo en los negocios, no todo sale bien, no todo es color de rosa. Y como este podcast es precisamente para hablar de la realidad de las empresas, de la dura realidad, entonces a uno siempre le dicen en los negocios hay un escenario optimista, un escenario moderado y un escenario pesimista, ¿sí? Si yo le preguntara a usted, doctor, dígame el peor de los escenarios, dígame, mejor dicho, ¿qué es lo peor que me puede pasar de tener una empresa en Estados Unidos? ¿Usted qué me contestaría a esa pregunta? Bueno, definitivamente lo peor que puede pasar, una empresa realmente es como papel. Una empresa es un registro que se puede ver en una página como Cámara de Comercio o como la Secretaría de Estado de cada estado, pero realmente una empresa no se materializa hasta que tiene cuenta bancaria a nombre de la empresa. Eso en Estados Unidos es todo. Y no solo en Estados Unidos, en cualquier ecosistema realmente una empresa es básicamente con qué nombre de persona jurídica voy a ofrecer un servicio, voy a vender un producto y cómo lo voy a recaudar. Ese es el ecosistema sencillo. Lo que peor le puede pasar a uno es no llegar a ese segundo step, a ese segundo paso que es tener su cuenta bancaria. Y nos ha pasado particularmente. ¿Por qué? Nosotros tenemos un relacionamiento con personal bankers de varios bancos, que ya a lo largo del tiempo nos ha permitido que la persona no tenga que viajar a los Estados Unidos y hacer una apertura de cuenta tradicional. Entonces, en este camino, tenemos la posibilidad de presentarle de manera virtual al cliente al personal banker. Entonces, nos ha pasado alguna vez que el personal banker, por políticas internas o porque no de pronto no estaba muy de buenas ese día, él finalmente toma la decisión de abrir o no abrir una cuenta bancaria. Entonces el peor escenario ha sido cuando ya tengo un libro corporativo, ya tengo la empresa incorporada en el Estado, a nivel federal, está todo listo, tenemos una cantidad de cosas, la página y demás, pero llega esta traba del banco. Entonces nos dice el banco de primer nivel, no señores, no, en este caso no podemos abrir su cuenta de manera remota. Si ustedes quieren abrir su cuenta, tienen que hacer presencia de manera física en nuestras instalaciones. Entonces uno queda como, esa es una objeción muy fuerte. La hemos tratado de solventar ¿cómo? Precisamente conociendo al cliente. Nosotros no abrimos una empresa de alguien que nos dice, Juan Camilo, quiero mi empresa, pero no sé qué y voy a ver qué puedo hacer. No, nosotros definitivamente tenemos que conocer cuál es su actividad, porque para eso elaboramos libros corporativos como el Operating Agreement, como el Written Consent, que son acuerdos de operación, que son estatutos, que son condiciones de la empresa, y por eso nos hemos ganado la confianza de los banqueros, de los personal bankers, y es allí donde radica esa posibilidad de llevar a cabo realmente la empresa. Si un empresario o si una persona no tiene una actividad clara, ahí salen dos preguntas que son objeciones y que los bancos en cualquier parte del mundo están alertas. Una es el due diligence, que es la debida diligencia, y dos es la proveniencia de los fondos. Si uno definitivamente no puede solventar estas dos incertidumbres para un banquero, pues no te van a abrir una cuenta bancaria, ni en un banco digital, ni en un banco. Entonces, es como educar un poco al cliente y decirle que es sencillo, pero de todas formas tenemos unas obligaciones, unos requisitos que cumplir. Y alguna vez nos ha pasado que el cliente no nos suministra la información completa de qué actividad o qué va a hacer, y es allí donde hemos tenido ese tipo de objeciones. Es que mira que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en la agencia y en la academia. Y es que uno le dice, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es su fuerte?
¿Cuál es la industria? ¿Cuál es la categoría en la que usted es hábil? No sé. Dígame usted qué vender. Y yo, no le puedo decir qué vender. Se supone que usted es el experto en miel, en polen, en café, en jeans, en fajas. Yo no te puedo dar esa información porque en realidad se supone que tú ya llevas estudiando tu categoría, tu producto, sabes cuál es tu competencia, los requisitos del producto para exportarlo, los pros y los contras. Entonces, eso que tú dices de que no le pueden abrir la cuenta bancaria, pues la verdad me parece básico, ¿no? Eso uno lo asume que todo el mundo lo debería traer, pero ese es el diario vivir, Cuando nosotros ponemos publicidad, nos llegan díganme en qué vender, ¿sí? Y si ustedes son los expertos, y incluso lo retan a uno, ustedes que son los expertos, y uno dice, mira, entra a los bestsellers de Amazon, ahí están todos los productos ganadores, ¿ya? Ahí están. Busque la forma de competir y entrar ahí. Ahí es donde se construye ese proyecto. Pero me parece muy importante. Yo te quiero hacer una segunda pregunta que a mí me pasó cuando creé la empresa y me generaba este temor. Cuando yo me reúno con la contadora en Colombia, normalmente ella tiene un calendario tributario, ¿cierto? Entonces ella dice, mira, se nos va a vencer el IVA, se nos va a vencer el ICA, hay que presentar la retención en la fuente, ya tiene ese calendario tributario. Entonces yo siempre me acuesto a dormir y digo, Dios mío, que no se le vaya a pasar ningún vencimiento a la contadora, ¿cierto? Y cuando va a presentar medios magnéticos también pongo otra veladora de que no vaya a poner un renglón donde no es, porque de una vez entonces es un porcentaje sobre las ventas y ya, hasta ahí llegué. Tocó precisamente empezar de cero. En Estados Unidos, precisamente te quería preguntar, ¿cómo uno puede, qué consejo le darías a un emprendedor para estar pendiente de los vencimientos del income tax, de sales tax, de los requerimientos, el requerimiento nuevo que tú nos vienes educando? ¿Cómo hace uno para estar pendiente? ¿Hay alguna página de internet directamente con el IRS? ¿Cómo es ese proceso para uno estar tranquilo y poder dormir tranquilo con esos vencimientos? Bueno, pues es un poco más sencillo lo que hablábamos ahorita. Ya el contador no se vuelve parte de la familia que uno pasa Navidad, 31 y todo, pues mejor dicho, porque le guarda el regalito especialmente al contador. Ya no pasa tanto el tema. La reunión que nosotros hacemos cuando tenemos una empresa, es decir, digamos, hemos tenido una reunión comercial, lo primero que hacemos es una kick-off meeting, una reunión inicial donde está el contador, está la persona que va a agendar las diferentes reuniones y está el abogado corporativo. Lo primero que yo le digo a la gente es, esto es sencillo, pero necesito que se lo aprenda. Es sencillo. Entonces, lo espero hasta que saque nota. No, yo anoto en el celular. No, don Jacinto, saquemos la libretica y anotemos acá 3 cositas. Son importantes porque uno cuando las escribe genera un poquito de recordación. Hay 3 obligaciones fijas que uno va a tener en una empresa. Ahorita es lo que está en vigencia y es lo que sí o sí tiene que saber un empresario. Uno es el annual report, que es la renovación anual de la empresa. Al igual que en todas partes del mundo, hay que informarle al ente gubernamental que la empresa va a estar en vigencia para efectos del año fiscal. En otras palabras, la empresa se tiene que renovar y uno tiene que participar, ya sea la Cámara de Comercio, en los Estados Unidos se llama la División de Corporaciones, y es informarle básicamente que estamos vigentes, que estamos activos y que vamos a seguir haciendo nuestro negocio. Esa etapa es del 1 de enero al 31 de mayo. Okay. Porque a partir del 1 de junio se causan sanciones de $400. Entonces, también nos llegan muchas empresas o clientes con sanción y vemos que la mejor oportunidad acá es disolver y crear una nueva. Okay. Entonces, se pierden cuentas bancarias, se pierden situaciones. El primer step, el annual report, renovar tu empresa, fundamental. Pero ahí quiero hacer una anotación, doctor. Eso que usted dice, doctor, de que me diga, la sanción te puede costar $400, me dice, ¿no? Sí. Mire, eso me deja a mí dormir tranquilo, ¿sabes por qué? Porque es que en Latinoamérica la sanción no se sabe. Eso depende del que lo visite a uno, ¿no? Entonces llega uno y entonces llegó el funcionario en Colombia de la DIANI. Entonces, ¿qué va a pedir?
Claro, y entonces dependiendo de lo bravo que sea, pide documentos, entonces le empieza uno a hacer primero facturas, páseme, y eso es como si llegara el FBI y uno se siente como un ampón y uno como que dice, pero yo a quién robé, Dios mío, o sea, sí, yo hubiera sido, ahí uno dice, yo hubiera conseguido un empleo, esto no me hubiera pasado. Bueno, pero entonces fíjate que hablamos de las sanciones, ¿no? $400. Y yo creo que en marketing pierde uno más, ¿no? O sea, a veces las campañas digitales pierde uno $1,000 y no pasa nada. Entonces ya hablamos de que el otro de los peores del escenario es una sanción de $400. Y tú acabas de decir, entonces arrancamos de cero y creamos otra compañía porque incumpliste con la primera que creaste, ¿cierto? Sí, ahí las consecuencias también son bien diferentes, precisamente lo que decías. La consecuencia en Colombia puede ser un dolor de cabeza muy fuerte. La consecuencia en Estados Unidos es que tenga que hacer un reproceso con toda mi operación, cambiarle el nombre a la empresa, pero se subsana y se sigue adelante. Entonces, sí es importante. Porque más que todo la sanción es la disolución, porque te disuelven la empresa y las personas en Estados Unidos cuando van a hacer un negocio, una compra o cualquier tipo de actividad comercial, se van a la Secretaría de Estado, verifican mercadeo aplicado LLC, enter, bueno, perfecto, está activo, voy adelante. Eso es lo principal. Entonces, perder esa categoría te va a cerrar puertas en negocios definitivamente. Lo siguiente es identificar el tipo de compañía. Hay varios tipos de compañías, están las LLC, están las corporaciones y otros tipos de compañías. Los que más nos interesan a nosotros son las LLC y las corporaciones. Ahí básicamente tienen una gran diferencia. Unas funcionan con acciones, que son las corporaciones, cuando se divide la presencia de cada uno de los socios por medio de acciones y estas pueden ser vendidas, enajenadas en el mercado bursátil, acciones. Y tienen unos temas tributarios diferentes. Las corporaciones tributan el 21% de manera estándar, sea cual sea la rentabilidad, la utilidad. Si vendimos $5 millones, vamos a tributar 21%. Si vendimos $5,000, vamos a estar ahí. Simplemente en ese estándar. Pero tienen una gran diferencia y por eso es que las LLC son más famosas, más sencillas, y es que la empresa no paga impuestos. No pasa como en la Corp, que es el 21%. En la LLC es diferente la tributación porque los impuestos los pagan los miembros, de acuerdo al porcentaje de participación que tengan dentro de la compañía. ¿En qué fechas entonces, más o menos se vence ese impuesto del income tax, que es como la renta en Latinoamérica? Correcto. El income tax es básicamente la renta, es el ejercicio que hacemos al año fiscal, de cuánto recibí de ganancia, cuánto gasté, este es mi income tax. Ahí hay que precisamente determinar el tipo de empresa que tengo. ¿Por qué? Porque las fechas varían en el tipo de empresa. Las corporaciones tienen hasta el 15 de abril. Entonces, yo soy muy puntual con don Jacinto y le digo, don Jacinto, recuerde que antes del 15 de abril, un mes antes, tenemos que reunirnos, tenemos que verificar cómo fueron sus cuentas del año inmediatamente anterior para que no se nos pase. De igual manera, acá hay un tema que son las extensiones y la mayoría de personas usan extensiones para sus impuestos, cosa que no sé si pasa en Colombia todavía, pero acá sí funciona muchísimo. Entonces, 15 de abril para corporaciones, las LLC se dividen en dos, unas que son partnership de varios miembros y unas que son disregarded. Disregarded quiere decir que están en cabeza de un solo miembro. Entonces, de acuerdo a cada tipo de compañía, soy muy puntual y le digo, disregarded tienen hasta el 31 de mayo para presentar impuestos. Si su empresa es partnership, tenemos hasta el 15 de marzo. Pero identificar puntualmente esa obligación del income tax de acuerdo a cada tipo de empresa. Entonces, es la segunda parte. Y la tercera es precisamente el reporte BOI,
que el reporte BOI es una obligación nueva donde se está solicitando es que se informe quiénes son los dueños. Básicamente es un tema de transparencia financiera y evitar lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Como pasa en muchos países, pues Estados Unidos, al ver que tiene tanta inversión extranjera, dijo, bueno, hagamos obligatorio que la gente se identifique y reporten quién es el beneficiario final. En este sentido, pues es una operación sencilla, pero tiene sus términos. Como les mencionaba, las empresas del 2024 tienen 90 días. Si se pasan un día, tienen $500 de multa diaria por cada día que pasa sin haber hecho el reporte BOI. 90 días desde la creación de la empresa, ¿sí? Desde la fecha en que se incorporó la compañía. ¿Eso se hace una sola vez o se hace una renovación como las cámaras de comercio en Colombia? Una sola vez. Okay. Una sola vez, que es el beneficio. Y las empresas del 2023 para atrás tienen hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces ahí también estamos a la expectativa de ver si va a continuar este proceso o se van a disolver empresas. Va a ser interesante, estamos ahí como muy atentos a ver cuál es la disposición, porque es una normatividad nueva, pero que la gente debe saber que es una obligación y que tienen que tener sus temas en regla. Y el sales tax, doctor, hablemos de los vencimientos del sales tax, que es el IVA. Sales tax en Latinoamérica. Sobre las ventas. Básicamente, ahí sí hay una diferencia radical en nuestros países de Latinoamérica y en los Estados Unidos. Primero, es porque el sales tax es totalmente diferente que en Colombia. En Colombia inmediatamente se hace un recaudo, inmediatamente se está cobrando y después hay que hacer un pago y una cantidad de cosas para evitar futuras sanciones. Acá lo que nosotros hacemos es primero identificar si mi producto es un bien tangible que es sujeto a sales tax, porque los servicios están exentos de sales tax en la mayoría de estados de los Estados Unidos. Por eso es tan conveniente vender servicios, porque nos evitamos de primera mano el pago de impuestos sobre las ventas. Pero si tengo, por ejemplo, el ejercicio de las gafas, voy a vender gafas, entonces ahí revisamos, bueno, ¿qué estado me permite a mí pagar un sales tax más bajo? Y por eso ahí salen estados interesantes como Delaware, Wyoming, Nuevo México, que son exentos de sales tax. Y ahí hacemos nuestro estudio de mercado, que no es un estudio de mercado netamente como el que hacen ustedes, que es más comercial, sino es un estudio de mercado tributario y corporativo. Ahí vamos a identificar por qué nos va a funcionar más Delaware en materia de impuestos. Podemos llegar al puerto de Fort Lauderdale de igual manera, por tierra, por aire, pero comercializar a todos los Estados Unidos. Lo bueno, doctor, es que el sales tax depende de la empresa que vende, o sea, el estado donde está la empresa que vende, o del comprador. ¿De qué depende? Ahí tiene dos variantes, que era precisamente a donde iba. El sales tax tiene que ver, primero, dónde está incorporada la empresa, pero hay una constitución estatal, que es en qué estado tengo mi empresa, y hay una constitución federal, que es el EIN, que es el que emite el IRS, que es para hacer negocios en todos los Estados Unidos. Y hay que tener un análisis en este punto. Por ejemplo, si lo voy a vender a través de un tercero, o de un retail, o de una plataforma como Amazon, es Amazon el que tiene que pagar el sales tax. ¿Por qué? Porque es el que se lo está llevando a consumidor final. Finalmente, si yo tengo un e-commerce propio y yo le estoy vendiendo directamente al consumidor final que está en Nueva York, yo tengo que pagar el sales tax de esa persona que está en Nueva York, que es del 6.8%. Si lo hago en la Florida, tengo que pagar el sales tax porque yo llegué a consumidor final. En la Florida, tengo que pagar el 6% que corresponde al sales tax. Entonces, eso es básicamente un tema de estrategia, un tema de información en el momento de la creación de la empresa, para que no haya sorpresas y para que con estas herramientas como Soho Books, QuickBooks, ellos te van automatizando el sales tax
y lo van llevando de una forma mucho más sencilla. ¿Y cada cuánto se vence? Para que la gente tenga eso claro. Primero hay que hacer una inscripción. Primero se hace una inscripción ante la Secretaría de Estado y ellos son los que determinan. No hay un tiempo particular. Por ejemplo, en la Florida uno hace la inscripción de sales tax y ellos te van a determinar, usted debe hacer el pago de sales tax cada 6 meses, o lo debe hacer trimestral, o lo debe hacer mensual. Eso cambia de acuerdo a la solicitud que uno haga en esa inscripción. Entonces no hay un término puntual, pero sí es un tema que se maneja con el contador y de ahí en adelante va a ser recurrente y no va a tener ningún problema. Eso me parece muy claro, muy importante, pero no vamos a dejar pasar esta cifra, ¿no? Tú nos hablas de un sales tax del 6%, ¿ves? Y aquí los latinos sabemos que estamos en el 19 y el gobierno gasta y gasta, come y come y dice que no, que toca subirle un poquito más. Eso, por ejemplo, la verdad, mira, yo amo mi país, la gente, el clima, todo, pero el sistema tributario, de verdad que uno entra a Estados Unidos y le coge fobia a Latinoamérica en cuanto a sistema tributario, porque, por ejemplo, una agencia que vende servicios estaba en el 19% de IVA, ¿sí? Pero entonces le toca a uno estar pendiente la retención. Entonces, cada empresa tiene una teoría diferente de cuál es la retención adecuada, honorarios profesionales, servicios profesionales. Entonces, depende si yo vendo en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla, el ICA cambia. Y es ahí donde precisamente las sanciones que uno puede tener es por la variabilidad del sistema tributario. Al final, hay tantas variables que uno, pues, hasta el contador o la contadora se le vuelve tan difícil de administrar eso que uno, como le digo, uno siempre tiene una veladora a la que uno le dice, por favor, que todo salga bien, porque a la final uno sabe que el contador y la contadora, además que el contador y la contadora maneja varias empresas, ¿no? Entonces tiene el mundo de los servicios, del producto, de la importadora, del fabricante, de una empresa que tiene por allá un servicio también con zona franca, y tener todo para un contador en la cabeza es muy complejo, y por eso es que los contadores usted los ve después de los cierta edad, a los 50 y punta de años, ya se quieren retirar, ellos ya no quieren saber nada de contabilidad porque es tantas variables y tantos vencimientos. Mire, cuando el contador me muestra el calendario de vencimientos tributarios, yo le digo, mire, no me muestre eso porque me dan ganas de cerrar la empresa, por favor, porque hay tantos punticos, ¿sí? Sí. El IVA, entonces depende del monto, entonces que es bimensual o cuatrimestral, pero se nos vence la retefuente, pero también aquí tengo y esto tengo que pedir certificados de retención. Eso es salir a mendigar, eso es al cliente que ya le retuvo a uno el dinero, ¿cierto? Y que yo me lo debo descontar, tengo que salirle, venga señor, ¿me puedes pedir un certificado? No se vaya a poner bravo, por favor, mire, se lo ruego. Y ahí el contador empieza, es que pues mire, no podemos certificar todo, no puedo obtener todos los certificados, entonces se nos sube el impuesto. Y yo digo, pero ¿cómo si ya me lo retuvieron? O sea, ya me pagaron menos. No, es que la empresa no aparece. Días, lastimosamente, yo invito a los contadores en el kickoff meeting para que charlen un poquito y hagan match Estados Unidos-Colombia. Y los contadores, hemos creado empresas para contadores muchísimo. Arrancan. Porque es el principal referidor. Y dicen, no, hermano, ¿cómo así me quitan ese problemita? Hagámosle. Es importante conocerlo, saber cómo funciona, pero definitivamente es cartilla coquito contra álgebra de Baldor. Ahí sí nada que hacer. Sí. Sí, doctor. O sea, para nosotros eso ha sido revelador y le agradecemos la verdad que nos haya llevado a ese mundo de los negocios en Estados Unidos. Porque mire que es que ahí lo que usted dice, yo quería que lo dijera usted en un podcast, o sea, es más sencillo, las sanciones son previsibles, las sanciones son solucionables, o sea, es que en Latinoamérica todo el tiempo le están hablando a uno de que los problemas tributarios los van a convertir en temas penales. Entonces uno ya se levanta a las 3 de la mañana y bueno, ¿cómo me despediré de mis hijos y me van a coger preso? Porque pues sí, cuando le dicen a uno, no, mira, es que la página de la DIAN estaba caída y pudimos presentar el IVA, pero a las 12 a las 11:58 de la noche, y yo, uy, ¿será que sí pasó?
Yo sí creo, pues ahí me dio un chulito y sí, La veladora. pero esperemos, me dice, y yo no esperemos qué, no, denme un O sí o un cuando, no. o cuando que precisamente ahorita estamos en rentas de personas naturales y, o sea, personas no jurídicas, no empresas, Sí. y se cae el sistema todo el día ¿Qué y a pasó, las no? 5 o 6 de la Pasó tarde totalmente ahorita. declaran contingencia. A las 5 o 6 de la tarde declaran contingencia y uno todo el día, y todos los que deben presentar y declarar renta ese día, al mismo tiempo, hablando de software, pues están intentando constantemente, bloquean el sistema, se convierte como Y uno toma el una vaina que no tiene pantallazo, salida. imprima, yo le puse contact al pantallazo, lo mandé enmarcar, porque es que, ¿qué herramienta uno tiene después para justificar un pago a un término que no corresponde? Gravísimo, son temas La del contingencia la sistema. declaran a veces a las 7 de la noche. Mi esposa es contadora en Colombia y me dice, declararon contingencia, ya nos íbamos a dormir, ya era la de Dios, ya qué hacemos, ya no puedo durar, ya estoy acostando el niño, ya no puedo durar yo hasta las 12 esperar a ver si la ya me dejó. No, es que es Sí, sí, increíble, sí, sí. total. Sí, entonces aquí en resumen, fíjense que cuando intentamos porque yo intenté en esta época llevar al doctor a decirme, no, dígame algo malo, dígame el peor de dígame que me coge el FBI, dígame que es que mejor dicho termino yo con un traje naranja, con un grillete, dígame algo así porque necesito es ahuyentar la gente y que precisamente derribar miedos y mitos, pero es que en Estados Unidos desafortunadamente eso no pasa porque el empresario no es malo. Es que ahí es donde Exacto. necesitamos cambiar el chip porque en Estados Unidos el que emprende no es el rico, blanco, usurpador, negrero, esclavista, no. Es el que hace parte del sistema y que trae recursos para que el país viva. Es diferente la percepción del Y Estado con el empresario, ¿no? lastimosamente, Jefferson, ahí hay un principio y es precisamente en la conducta del americano. Y cuando se habla de americano ya no estamos hablando del gringo, sino pues de infinidad de latinos que han migrado y que ya son residentes y ciudadanos, y es que pagan impuestos con gusto. Y pagan el impuesto porque le parece justo, porque ven las calles, ven la educación, ven sistemas de salud, ven de alguna manera que ese dinero está retornado en bienestar, en calidad de vida, y eso de fondo es un problema grave de nuestro país de origen. No sin antes decir que realmente nuestra actividad, que es generar empresas en Estados Unidos, nos está trayendo un tema económico muy grande en Colombia. ¿Por qué? Porque nuestro ecosistema está en Estados Unidos, pero los dólares se están gastando acá en Colombia. Ese es el verdadero sueño americano. Realmente el sueño americano no es ir a vender allá en McDonald's y tener 5 trabajos y pues no, qué felicidad, para nada. El verdadero sueño americano está en constituir un negocio de manera adecuada, ya sea presencial en Estados Unidos o de manera remota, y generar dólares, generar ventas en dólares, traducir esos dólares a pesos, y acá un salario de $15,000 pues ya es diferente, ya es algo que a uno le da calidad de vida y la gente lo está haciendo así. La gente realmente que tiene recursos y que tiene ya, no ven tanto el sueño americano como antes se veía que no, esta persona ya coronó y mejor dicho, esta no. El tema está en tener su cuenta en Bank of America, First Citizen Bank, Chase Bank, Wells Fargo, produciendo, tener su tienda en Amazon, produciendo, tener su e-commerce, tener su actividad, pero gestionando dólares, pasándolos a pesos y ahí sí viva su sueño americano. Perfecto, doctor. Yo creo que aquí se nos va un segundo episodio más adelante porque no hablamos de financiación, de capital de inversión, de fondos de inversión que empiezan a buscar compañías en crecimiento. No hablamos de cómo obtener una visa de negocios, obtener residencia, poder viajar, de invertir en finca raíz, porque usted tiene mucha experiencia en precisamente temas de finca raíz. Entonces nos queda mucho por abordar en un segundo episodio. Lo conocimos como persona, porque yo no sabía que usted era músico. Yo que uno no se imagina precisamente lo que decía Steve Jobs, que cuando uno mira hacia atrás, precisamente esa disciplina
que usted abordó en el tema de la música, porque un músico es muy disciplinado y más el que, por ejemplo, lo hace con temas de partitura, solfeo y todo eso, pues obviamente es casi un matemático puro, ¿no? Tiene una estructura mental muy metódica y cuando usted habla de método, pues nosotros somos ingenieros de software y para nosotros el método es la regla. O sea, lo que no tenga método se convierte en algo efímero, gaseoso, como que usted hoy sí, mañana no, y como que mañana no sabemos para dónde vamos. Entonces, le compro esa frase de que el método lo es todo, si no es lo más importante en un proyecto cualquiera sea, incluso en la música. Doctor, para finalizar, de pronto queremos pedirle una frase de la cual usted quiera derribar un mito. ¿Cuál es ese mito, esa mentira que anda por ahí circulando en internet del tema de la creación de empresas en Estados Unidos? Bueno, pues hay gente que tiene muchas dudas y la gente definitivamente no cree. Dice, para crear mi empresa en Estados Unidos tengo que estar allá. Y eso definitivamente es un mito. El ecosistema nos ha enseñado que nosotros tenemos nuestra empresa, que ya hicimos un resumen qué es una empresa. Realmente es una incorporación, un registro y una cuenta bancaria. Eso es tener una empresa. Definitivamente es posible hacerlo con un método indicado, con un equipo indicado, con disciplina. No es un tema matemático y simplemente hacerlo. Claro que hay clientes que tienen mucha solvencia y nosotros les vendemos una franquicia ya funcionando con una rentabilidad estable y demás, pero lo interesante es que podemos crecer con una idea, tener nuestra empresa bien constituida, bien administrada y llegar al sueño americano. Bueno, doctor, de verdad que le agradecemos mucho, Juan Camilo, por este aporte que le hicimos a la comunidad de la agencia, de la academia, a la comunidad latina. ¿A qué los invitamos a todos? A que cuando vean este podcast en nuestro canal de YouTube, lo escuchen y lo vean en Spotify, háganle las preguntas que les surgen al doctor Juan Camilo. Nosotros nos vamos a comprometer a que Juan Camilo les responda, les quite esos miedos, les quite esos mitos y que como nosotros, Mercadeo Aplicado o Applied Marketing en Estados Unidos, empiece a vivir ese lo que usted dice. Cuando uno le empiezan a llegar dólares y uno hace esa conversión, uno dice, ya, aquí esto es otro mundo. Entonces, de verdad, doctor, que yo sé que vamos a cambiar la economía de nuestros países, empezando por Colombia, México, Ecuador, y vamos a hacer este recorrido para que las personas hagan y tomen acción. De verdad, muchas gracias. Así Bueno, es, no, y muchas también gracias a ustedes. contarle a las personas en la descripción del video en YouTube y en Spotify van a quedar los datos del doctor para que cualquier duda que tengan la pueden tratar con él de su empresa Global Law. Entonces, muchas gracias, doctor, y entonces estamos en contacto. Vale, feliz día. Muchas Chao. gracias. Chao.